Primero de secundaria, 11 de enero, materia Geografía. Tema: una visión global del espacio geográfico. Aprendizaje esperado. Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico. Énfasis: reconocer que el espacio geográfico, sus componentes y características. ¿Qué hacemos para iniciar? Recuerda que el espacio geográfico está constituido por 5 componentes. Observa con atención la siguiente imagen. En la imagen se puede distinguir algunas construcciones, personas caminando, las nubes y la bandera de México, ¿cierto? Estos son algunos ejemplos de los componentes que conforman el espacio geográfico y pueden ser naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. Recapitulando un poco, los componentes naturales se dividen en bióticos, los que tienen vida, por ejemplo, el ser humano, la flora y la fauna, y abióticos, es decir, aquellos que son inertes o que no tienen vida, como las rocas, el viento y el agua. Componentes naturales bióticos. Los componentes sociales son los relacionados con la población y sus características, por ejemplo, el crecimiento y distribución de la población, la migración o la conformación de ciudades. Los componentes culturales se relacionan con las formas de vida del ser humano y sus manifestaciones culturales, por ejemplo, la religión, el idioma, las tradiciones y las expresiones artísticas, tales como la música, la pintura y la escultura. Los componentes económicos son relacionados con las actividades económicas que se realizan para satisfacer las necesidades del ser humano, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo, el comercio y la industria. Ahora que ya recuerdes cuáles son los componentes del espacio geográfico, ¿qué te parece si identificas cada uno de ellos? Tendrás que responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿un cactus a qué componentes del espacio geográfico pertenece? Respuesta: pertenece al componente natural y por ser una planta es de carácter biótico. Siguiente pregunta: ¿una pintura es un ejemplo de componente? La respuesta es: la pintura es una manifestación artística, por lo que es un ejemplo del componente cultural. Siguiente pregunta: ¿un billete a qué componente del espacio geográfico hace referencia? Respuesta: se refiere al componente económico. Siguiente pregunta: ¿una bandera a qué componente se refiere? Respuesta: la bandera es un símbolo de identidad de nuestro país, por lo tanto se refiere a un componente político. Ahora tendremos que ver el siguiente video, que se llama Características del espacio geográfico, del minuto 1:20 al minuto 4:29. Aquí se encuentra el link para que puedan acceder a él. Recuerda que para estudiar el espacio geográfico utilizamos conceptos muy importantes como lugar, territorio y región. ¿Recuerdas cuál es la diferencia entre estos conceptos? Observa en la imagen el ejemplo de un lugar, en este caso un parque, pero puede ser un cine, un barrio o una colonia. Recuerda que el lugar se define como el espacio en donde nos desenvolvemos cotidianamente. Se refiere al entorno inmediato e implica el sentido de identidad. Región natural. Territorio: Cañón del Sumidero. En el estado de Chiapas se encuentran las cascadas de Agua Azul y el Cañón del Sumidero. Sin duda paisajes muy hermosos, pero ¿cómo sabemos diferenciarlos a ellos? ¿Son paisajes, lugares o regiones? Hasta ahora has reconocido las características del lugar, territorio y región. Antes de concluir, rescata algunas ideas importantes de los contenidos de esta sesión. A. Es un ejemplo de componente natural. Respuesta: la montaña. B. Categoría del espacio que genera un sentido de pertenencia e identidad. Respuesta: lugar. C. Es un ejemplo de componente social. Respuesta: la población. D. Es un ejemplo de componente cultural. Respuesta: las tradiciones. E. ¿Cuál es el área que tiene componentes homogéneos y puede ser natural, económica o cultural? Respuesta: región.
F. Es un ejemplo de forma de gobierno y por lo tanto un componente político del espacio geográfico. Respuesta: la monarquía. Reto de hoy. El reto es que elabores un mapa conceptual del espacio geográfico e invita a tu familia para divertirse y seguir aprendiendo juntos. Bueno, sería todo. Te veo en el siguiente video.